Antes de plantear lo que yo quería decir, viéndolo a Juan, una cosa muy interesante, que es el que nos someten a los procesos de negociación continua de los tratados, yo es que añadiría mucho más. Es que en estos procesos de negociación continua en los que nos focalizan la atención, están a su vez aprobando vía BOE o vía Parlamento Europeo, etcétera, cuestiones que van orientadas en esta dirección. Y pongo 2 o 3 ejemplitos. Por ejemplo, está de moda, es de actualidad, la indemnización que va a recibir la CS por el proyecto Castor. Bueno, pues esa indemnización ya estaba regulada cuando se aprobó el proyecto en sí, en el año 2008, por un gobierno socialista, y ahora, con velocidad de crucero, por una cuestión de incidencia de los bonos que tiene para noviembre la propia empresa, pues el gobierno del PP aceleró el pago de la indemnización, por ejemplo, y eso ya estaba regulado. Asimismo, un cambio ridículo que es, no ridículo, pero que para todos pasa desapercibido, que es que el Plan General Contable, una cosa tan así, pues cambia un poco su filosofía y viene a decir que las empresas ya no valen por lo que valen en economía real, sino que valen por lo que los mercados financieros interpretan que valen. O sea, seguimos avanzando en los modelos de financiarización de la economía. El Parlamento Europeo aprobó en julio, parece el gobierno español aprobando en agosto los decretos, aprobó, por ejemplo, el sistema de cómo tienen que proceder ante una demanda de los tribunales internacionales de arbitraje. Es decir, les afecta a todos, pero es decir, que están en la línea de seguir aprobando los tribunales de arbitraje. Es decir, entonces, sistemáticamente siguen avanzando, al margen de que centremos nuestras atenciones en los tratados, digamos, de gran calado. CETA, TISA, TTIP, el de Corea, que está firmado hace poco y también tiene lo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si poner algo más. Yo el problema que le veo a esto, y voy a hacer antes de entrar en los detalles económicos de los estudios que justifican el impulso del propio tratado, querría hacer una reflexión de tipo general, y es, abundando un poco en la idea que ha planteado Juan, él lo hace desde la perspectiva jurídica y yo lo hago desde la perspectiva económica, y es que en este momento el motor más potente del mundo real es el mercado. Si leéis en la prensa solo se habla del mercado. Hoy, por ejemplo, Francia se ha doblegado a las exigencias de la Convención Económica Europea y entonces va a reducir el déficit más de lo que tenía previsto porque el mercado se lo exige, y parece ser que el siguiente poder es la Comisión, y después de la Comisión ya viene el Estado francés, por ejemplo. Entonces, claro, este tipo de planteamiento, lo grave es que está acabando, llegando a trascender, y además de ser el motor más potente del mundo real, yo creo que incluso está acabando siendo el motor más potente de nuestro propio pensamiento, del conjunto de los ciudadanos, y eso es lo que es realmente preocupante. Hay no sé si habéis leído, pero me encanta porque es un filósofo coreano que vive en Alemania, que ha escrito una serie de libros muy interesantes, pero llega a decir algo como esto: el sujeto sometido no es ni siquiera consciente de su sentimiento, se cree libre. Y entonces esa manera de dominación neutraliza totalmente la resistencia de una forma muy efectiva. Yo creo que eso está calando. Es decir, nos acabamos creyendo libres, que en este sistema en el que estamos somos capaces de tomar decisiones cuando realmente no lo somos. Y lo que es peor, acabamos pensando que las decisiones que toman por nosotros lo hacen por nuestro propio bien. Y eso es lo que es realmente preocupante. Y en este contexto de generalización del concepto mercado, claro, funciona el esquema de la economía neoliberal. Es decir, el mercado es algo que está por encima de los sistemas políticos, es algo como el derecho natural, el libre comercio asimismo es algo como el derecho natural, además es una institución social, universal, da bienestar porque sí, sin más, sin necesidad de que existan intervenciones exteriores, y como muy bien se ha apuntado, realmente necesita de la intervención política y de la estructuración de los estados a favor de este tipo de filosofía y de planteamiento. Y no hablemos ya de la extensión de estos conceptos que nosotros llamamos democracia, que lo estáis viendo en los movimientos mundiales y globales, ¿no? Es decir, es lo que Ramonet llamaba los regímenes globalitarios, que es la extensión del concepto democracia siempre y cuando allí donde lo llevemos lo que permita fundamentalmente es la libre circulación de mercancías y de inversiones. Y luego ya si no lo hace, ya entonces estamos hablando de otra cuestión.
Claro, en todo este tipo de arquitectura conceptual, el Tribunal de Arbitraje de Inversores es un elemento clave, fundamental. Perfecto. Una vez dicho esto, voy a hacer una breve consideración sobre los temas concretos y específicos del tratado, pero refiriéndome a lo que nosotros en ARTAC trabajamos específicamente, y además porque es de plena actualidad, que son los temas de la regulación financiera. 3 notitas. Aquí, curiosamente, son los Estados Unidos los que tienen un sistema de protección muy superior al nuestro. Ellos también, cierto, fueron los que provocaron la crisis del 2007 con los activos tóxicos, después con la titulación hipotecaria, en fin, esta serie de elementos de tipo financiero que, bueno, si algún día hablásemos de ellos, de los CDS, de los swap, bueno, en fin, es un mundo absolutamente increíble. Y entonces, a raíz de esto, pues una serie de normativas que limitan bastante ciertas actuaciones que aquí, desde la parte europea, se quieren liberalizar. Por ejemplo, los americanos tienen perfectamente definido la separación entre los bancos de inversión y los bancos comerciales. Aquí, y ojo, les afecta a sus bancos y afecta a los bancos europeos que quieren actuar allí. Ellos también tienen, bueno, por supuesto quieren suprimir la tasa Tobin, eso nos afecta a nosotros especialmente porque ese ataque surgió fue a raíz de la tasa Tobin. La quieren suprimir, etcétera. Y los derivados, que hay 70 billones todavía de productos derivados en la banca, es decir, eso es una cuestión que habría que regular porque es otra bomba de relojería que está en marcha, etcétera. Bueno, quieren liberalizar los pagos por cuenta corriente, las transferencias de las grandes inversiones, cuando sobre esto incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han avisado, digamos, han informado de que afecta a la estabilidad de los países y incide mucho en la especulación. Otra cuestión que va a haber que regular, porque es otra bomba de relojería en marcha, es que, teniendo en cuenta, como sois conscientes, de que la situación económica de las economías occidentales es de estancamiento absoluto, ya veis que hay deflación, inflación, etcétera, pues este tipo de situaciones económicas fundamentalmente provoca burbujas. Y en este momento una burbuja que se está empezando a avanzar y que se está empezando a comentar es la de los bonos soberanos. Y es porque con la barra libre que tiene el Banco Central Europeo, pues sabes que les está prestando a los bancos a un tipo de interés ridículo, los bancos están invirtiendo en deuda pública y esa misma deuda pública es que la que estos bancos depositan en el Banco Central Europeo como garantía. Y que ahora que han pasado las pruebas de estrés, estas que tanto nos han dicho en estos 2 últimos días, pues la verdad es que la mayor parte significativa de los ingresos que tienen los bancos se deriva de esto que se llama el cash carry y que es este tipo de operación. De las pruebas de estrés ya hablaremos algún día, porque realmente, en fin, sin comentarios. Digo porque es que las pruebas de estrés, para nuestra información, se hacen sobre una especie de muestreo estadístico. Creo que a cada entidad le han analizado como 1.250 o 1.300 expedientes y de eso han sacado las conclusiones. Es decir, sí se podía hacer un comentario significativo de la prueba de estrés, curiosamente una caja, que es la BBK, bueno, Kutxabank ahora, ha sido la que ha sacado la mejor nota en el Estado. O sea, teóricamente las cajas eran un elemento que había que suprimir porque el control político ya se sabe que no funciona ni nada de esto, y resulta que es la mejor entidad desde el punto de vista de las propias pruebas de estrés que el Banco Central plantea. A este respecto también se podría decir que ayer el subgobernador del Banco de España, para justificar el desmantelamiento de las cajas, dio una conferencia de estas que da habitualmente y dijo que era fundamental que este tipo de entidades perdiesen el control público porque hace falta una gestión profesional e independiente, como si no fuese posible una gestión profesional e independiente con control público. Pero en este esquema mental en el que funciona esta economía neoliberal, es una asociación directa. Gestión profesional e independiente quiere decir en manos privadas. Es decir, siempre estamos hablando de que lo privado es superior a lo público. Y eso es el concepto que se plantea ideológicamente. Una vez hecha esta pequeña observación sobre la regulación financiera, vamos a hablar de la parte en la que justifican la arquitectura en la que se justifica el tratado es en los resultados económicos y de empleo. Ellos dicen que la firma del tratado nos va a suponer crecimiento económico y, por ende, creación de empleo. Aparte de que utilizan una expresión que a mí me hace mucha gracia, que le llaman bienestar general. Me encantan a mí este tipo de expresiones. Bien, los datos que se deducen de los estudios
estudios de ellos, son estudios de parte, pero vamos a trabajar sobre los estudios que han presentado para justificar. Ellos plantean, que es un estudio del CEPR, que es una organización de estudios que está en Londres, plantean que en un escenario ambicioso el incremento del Producto Interior Bruto será del 0,5% y que eso va a suponer unos 120.000 millones de euros anuales si la reducción de las barreras arancelarias llega al 100%, si la reducción de las barreras no arancelarias está, porque hay unas políticas y otras no, pero está entre el 25 y el 50%, y si se produce una expansión de la contratación pública del 50%. Y con un escenario menos ambicioso, el incremento del PIB sería del 0,27 y 69.000 millones de euros anuales, con una reducción del 90% de las barreras arancelarias, un 10% de las no arancelarias y un 25% de expansión de la contratación pública. Estamos hablando en un periodo y en un escenario a 10 años. Es decir, no es un automatismo, sino un periodo y un escenario a 10 años. Concepto barreras arancelarias y no arancelarias, por explicarlo muy simplemente, es que las arancelarias son los típicos aranceles que se cobran por la importación de productos y en este momento entre Estados Unidos y Europa ese tipo de barreras de media está en torno al 4%. Es verdad que por sectores hay diferencias y, por ejemplo, en nuestra economía, en la economía local, pues las barreras arancelarias que afectan al sector del automóvil son un poquito más altas, luego seguramente esta supresión beneficiaría más desde ese punto de vista macroeconómico a esta economía local. Pero como esas cifras son tan insignificantes, la parte sustantiva del tratado de lo que trata es de las barreras no arancelarias, que son las que se han comentado, la homogenización de los estándares, etcétera. Y siempre que se homogeneiza, como ya se ha indicado, siempre se hace al mínimo común. O sea, eso es una obviedad, con lo cual sería una pérdida, digamos, de todo ese conjunto de derechos, condiciones, etcétera, que conforman realmente nuestro modo de vida, que es relativamente diferente al modo de vida de los estadounidenses. ¿Cómo sacan estas cifras? ¿Cómo llegan a este tipo de resultado? Bien, para ello, y aquí es un poco técnico, pero lo voy a resolver de una manera relativamente rápida y espero que se entienda. Es decir, hicieron dos estudios, uno se hizo en el 2009 y ahí lo que trataron de determinar es el peso que tienen las barreras no arancelarias en el conjunto del modelo. Y entonces se encargó una empresa que se llama Ecoris y lo que ellos hicieron fue una encuesta entre 5.500 empresas en las que se les pedía que valorasen entre 0 y 100 el nivel de restricción que el mercado ofrecía a sus productos y a sus servicios. Las empresas contestaron y con las modelizaciones estas tan brillantes que hacemos los economistas, pues concluimos que, y lo convertimos en un arancel, en un número. Ejemplo, no es el que sale, pero pongo un ejemplo, el 0, 43, 27, 58. Claro, si yo veo este tipo de cifra, la impresión que saco es que el estudio es realmente muy científico, porque fíjate qué precisión en el dato, cuando la base ya se ve que no deja de ser la respuesta de un conjunto de empresas a una pregunta en una escala. Entonces los datos son los que son. Por otro lado, además, el estudio adolece de otro elemento básico en los análisis costo-beneficio y especialmente en los temas de incidencia social, y es que solo habla de la parte del beneficio, pero no cuestiona ni plantea los costes que supone la supresión de las barreras no arancelarias, que también los hay y son bastante significativos. Una vez obtenidas estas cifras, pues ese dato se introduce en un modelo de equilibrio general computable, que es una palabrota que usamos nosotros, para tratar de medir el impacto económico del comercio. Y entonces, claro, el esquema es muy lógico, es pura economía de mercado, es decir, es un planteamiento lógico de análisis de modelos. Es decir, si el acceso a los mercados, porque bajan los precios, es más fácil, entonces las empresas, porque tienen menos coste, hay mayor productividad, luego si hay mayor productividad, hay mayor riqueza para los consumidores y para las empresas, y por lo tanto se estimula la demanda, que es el elemento fundamental que tenemos aquí, porque no sé si sabéis, pero la estrategia que lleva la Comunidad Económica Europea, que ya la tienen que cambiar ahora, era de aumentar la competitividad exterior de la economía de la Unión Europea, y para eso lo que se hace es contraer la demanda. Por eso las políticas de austeridad y las políticas fiscales
y, a su vez, reducir los salarios nominales. De ahí todos los problemas que ha habido y que aquí muy bien se conocen con respecto a las desregulaciones vinculadas al mercado laboral. Esto lo hacen porque a Alemania le funcionó muy bien hace unos años, si bien los últimos estudios que han hecho los expertos en estas materias ya han determinado que no era exactamente por este tipo de elementos, sino era por la posición competitiva que tenía Alemania respecto a productos de alto valor añadido con respecto al resto de Europa. Claro, todo este tipo de teorización del esquema del modelo sirve si los agentes que intervienen en él son agentes racionales. Y aquí volvemos un poco al principio de la economía, Adam Smith, es decir, del homo economicus, que el homo es egoísta por naturaleza y cada vez que actúa en el mercado económico lo hace de manera egoísta. Dicho sea de paso, esa es la base sobre la que todos los modelos, por complejos que sean, se utilizan en finanzas para esta especie de estrategia de producto que hacen los bancos, etcétera. Utilizan este criterio. La teoría de juegos está basada también en este criterio, en que el dilema del prisionero funciona siempre. Claro, este estudio, y ya ahora lo hemos estudiado nosotros, en este caso es un análisis que hicimos un grupo de economistas europeos por política económica alternativa, entonces tiene algunos defectos que son los que ponemos encima de la mesa y que lo cuestionan en su propia base. Uno es que establece como criterio que el aumento de la masa salarial con respecto al PIB es proporcional según vaya creciendo el PIB. Y todos lo sabemos que incluso antes de la crisis esa proporción bajó del 67 al 57%. Claro, de lo que estamos hablando, para que se entienda, es que si la masa salarial no aumenta proporcionalmente al PIB, no se inyecta en el mercado, se va a la parte del capital. Luego, si esta proporción sigue bajando, ese funcionamiento no va. Bien es cierto que ellos piensan que hay que hacer muchos ricos, porque igual con algo de lo que les sobre, lo colocan. Eso también es una idea subyacente con la que funcionan. Muchos de los economistas liberales que se pueden seguir plantean eso, que hay que enriquecer a algunos para que luego ellos inviertan. Otra parte, otro defecto significativo de este trabajo es que plantea que los movimientos de trabajo van a ser de suma cero. Es decir, yo voy a suprimir, porque se sabe fehacientemente, porque hay sectores que van a salir beneficiados y sectores que van a salir perjudicados, pues que se van a perder, por ejemplo, 1.300.000 puestos de trabajo en determinados sectores. Y el trabajo lo que plantea es que estos se van a recuperar en los sectores que van a salir beneficiados. Claro, la práctica, y aquí son ya estudios de casos o de economías en las que se puede analizar, es que muchas veces estos sectores más productivos que ganarían con el tratado, los incrementos de productividad asumirían esos puestos de trabajo, con lo cual no se crearían. Y por otro lado, hay otra cuestión clave, es decir, poner a modo de ejemplo, fundamentalmente las políticas exportadoras norteamericanas se van a orientar hacia sectores que van a afectar especialmente a las áreas mediterráneas. Y los inversores, en las áreas estratégicas más interesantes para ellos, ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar aquellas zonas en las que las condiciones laborales sean mejores. Y no coinciden exactamente unas con las otras. Yo, inversor, ya pongo un ejemplo muy simplista, pues si lo que se hace es destruir una parte significativa de la economía agraria de Italia y luego en determinados sectores funcionarían mejor, pues seguramente donde yo haría las inversiones sería en Polonia. La cuestión está, ¿se va a producir esa movilidad automática de millones de personas, de cientos de miles de personas desde Italia, España, Grecia, hacia los países del este de Europa? Evidentemente no, con lo cual este planteamiento tampoco sirve. Aparte de que en el estudio tampoco se recoge para nada los costos, la cantidad ingente de costos que tiene la capacitación del personal que pierde trabajo en unos sectores y tiene que ir a otros y se tiene que formar, los costos de movilidad e incluso, y ya por añadir un detalle, pues el índice de paro superior que se va a crear, que por cierto, hoy Niño Becerra ha dicho que está en torno al 32%.
O sea, no el nominal que se plantea del EPA, sino él ha dicho que ya está en torno al 32% el índice de paro. Yo lo que no sé es cómo todavía no hay una revolución. Pero bueno. Entonces, ese tipo de costos no se han incorporado. Es cierto que la Comisión Europea les ha dicho a los Estados que empiecen a pensar en ello y que a través de los programas FEDER y Fondo Europeo que empiecen a dotar millones porque seguramente les van a hacer falta. Yo creo que están pensando más en la economía en general. Y otro tercer elemento clave de este tipo de estudio, y cómo lo han planteado, es que piensan que es un sistema de competencia perfecta. Y los sistemas de competencia perfecta, que es el modelo en el que se basan, es que cualquier ganancia en los costes repercute luego en los clientes. Es un automatismo. Pero seamos serios, la mayoría de los grandes sectores estratégicos, los que más producto generan, mayor valor añadido generan, mayor PIB generan, son oligopolios. Luego esa traslación nunca se produce. Esos ahorros que se producen en los momentos de la productividad no se trasladan a los consumidores, se trasladan al capital. Esto también se podría poner, ya me desvío un pelín, para decir que, y quizás hayáis oído, que el tratado nos va a suponer a cada uno 550 euros. Claro, el detalle es que, aparte de que es una expectativa a 10 años, se les olvida un pequeño detalle. Y es que son 550 euros de media, pero ya sabemos perfectamente, porque aquí lo hemos notado sistemáticamente, que la depauperación de las clases trabajadoras es notable, mientras que las empresas del IBEX siguen ganando y ganando millones, que no necesariamente se produce un traslado de los beneficios empresariales al conjunto de la sociedad. Luego esto es como esto de los dos pollos y el pollo y la estadística del medio, es un poco lo mismo. La cifra sale de ahí, es decir, que este tipo de mensajes que son los que se lanzan, pues desde luego no tienen ninguna base. Hay otro estudio, el que va a hacer un comentario muy breve, que es el de Besselman, que lo encargó Alemania y era un poco para ver los flujos de comercio. Y este es un elemento significativo porque lo que determinaba es que iba a caer el 30% del mercado interior alemán con, por ejemplo, en este caso con España. Y claro, esto es especialmente grave, porque esto va a afectar notablemente, aparte de la cohesión y a la Unión Europea, que ya bastante afectada está, si no es en las élites, a los propios desequilibrios entre los países. Y eso es muy grave. Continuamente estamos hablando de economías tractoras europeas, Alemania, Francia, etcétera, pero este tipo de anulación, digamos, de disminución del mercado interior, y hay que recordar que el mercado interior en este momento intraeuropeo es del 70% del total del mercado europeo, para convertirse en mercado hacia el exterior, en este caso hacia los Estados Unidos, en las dos direcciones. Y este es otro asunto especialmente preocupante. Conclusión. Si los datos que se plantean, que ya por cierto, a modo de comentario, pues el 0,5%, suponiendo que este dato, que ya veis que no es en absoluto exacto, realmente un 0,5% del PIB a expectativa de 10 años se puede considerar una política excelsa de superación del estancamiento económico secular que tiene la Comunidad Económica Europea. Evidentemente no. Tenemos que hablar de otro tipo de cuestiones. Con lo cual, ya veis que los datos que se ofrecen son inexactos y que además el estímulo como tal no existe. Y esto es en lo que se está justificando todo este otro tipo de elementos de pérdida de derechos, de pérdida de condiciones, etc. Con respecto al empleo, que también se deriva de este mismo modelo de equilibrio general, aquí hay dos cuestiones. Una es graciosa porque el único estudio que se ha hecho en el que se determina la creación de empleo neto lo hizo un instituto alemán de Múnich, que tuvo que decir al cabo de unos meses que, ojo, que yo no he dicho eso, que yo esto que he dicho de que se van a crear 600.000 puestos de trabajo me estaba refiriendo no a la aplicación del tratado, del acuerdo de comercio e inversión, sino me estaba refiriendo a qué puestos de trabajo se crearían en la hipótesis de que la economía americana se integrase en global con la economía europea. No estaríamos hablando del tratado. Y ellos mismos lo tuvieron que desmentir. Las cifras reales que se están manejando está en torno a una pérdida del 0,2 al 0,5%, que estamos hablando entre 425.000 y 1 millón de puestos de trabajo. De eso es de lo que se está hablando. Y la propia Comunidad Económica Europea
los datos en sí no los aporta, lo intuye, pero sí ha reconocido que se va a producir una gran movilidad en los puestos de trabajo, que hay que prepararse para ello, etc. Aquí, con respecto a esto, tenemos un ejemplo práctico, y es que ha habido un tratado que está en vigor, que es el Tratado de Canadá, Estados Unidos, México, y os voy a aportar algunos datos muy elementales. En Estados Unidos, la pérdida calculada al milímetro, es decir, puesto de trabajo por puesto de trabajo entre los que se han creado y los que se han perdido, ha dado un saldo negativo de 890.000 puestos de trabajo. En México, la pérdida neta ha sido de 2 millones de puestos de trabajo, un 19%, con un agravante, y es que en el sector de la agricultura familiar, que es donde trabajaba la mayor parte de los mexicanos, la pérdida ha sido del 58%. Se ha pasado de 8.370.000 puestos de trabajo a 3.510.000 puestos de trabajo. Una parte significativa de esos puestos de trabajo se han ido al aumento en los empleos regulares eventuales. Que ya empezamos a hablar de precariedad, condiciones de trabajo, etcétera. Que en ese caso, este tipo de empleos ha pasado de 1.880.000 a 4.720.000. Conclusión, 2 millones de pérdida neta de puestos de trabajo, además del cambio del tipo de empleo. Claro, esto igual nos daba pie para hablar del modelo agrario, pero eso ya es otra cuestión. Otro elemento interesante que se puede deducir es que los salarios reales, una vez descontada la inflación, en México son exactamente los mismos en el 2012 que en el año 1994. Luego, un tratado que también se vendía como un tratado de crecimiento, de creación de empleo y de bienestar general, se pierde trabajo, el salario real se mantiene el mismo que el de hace 20 años y, como dato adicional, decir que la caída de la pobreza en México, evaluada por la CEPAL, está en el 8%, mientras que en el resto de América Latina ha llegado al 20%. Conclusión: el tratado de Canadá, Estados Unidos, México, en general, especialmente para los mexicanos, ha sido nefasto. Es verdad que ahora está el Endacari allí generando un negocio para las empresas vascas y allá alguien ganará, obviamente. Pero desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, el tratado ha sido nefasto. Por hacer un pequeño inciso, que igual lo tiene que haber hecho Laura porque es la experta sindical, pero es con respecto a las condiciones laborales. Es decir, los Estados Unidos no han firmado más que 2 de los 8 principales elementos básicos de lo que es la protección de los trabajadores. Voy a decir los que no han firmado porque es que a veces los títulos son ya muy significativos. No han firmado el convenio sobre el trabajo forzoso, no han firmado el convenio sobre la libertad sindical y la protección de la sindicación, no han firmado el convenio sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva, no han firmado el convenio sobre igualdad de remuneración, o sea, no discriminación en las remuneraciones, no han firmado el convenio sobre la discriminación en empleo y ocupación, y no han firmado el convenio sobre la edad mínima. Esto es la edad mínima de incorporación al trabajo. Esto no lo han firmado los americanos. Y en muchos estados norteamericanos existe una cosa muy graciosa que se llama el derecho a trabajar. Que el derecho a trabajar lo que supone es lo contrario. Es precisamente... Yo creo que el título está puesto en función de estas películas que hemos visto algunas veces de los piquetes que tienen que pasar, de los autobuses cargados de trabajadores que se saltan los piquetes enfrente de las fábricas. Entonces eso debe ser el derecho a trabajar. O sea, es una violación sistemática de aquellos derechos laborales que en Europa los consideramos normales, aunque es verdad que vamos de capa caída, cada vez vamos a menos, porque ahora que se empieza a hablar del contrato único, en fin. Y esto no lo han firmado los norteamericanos. Y ojo, no hay que confundir. Aquí estamos hablando también de las élites norteamericanas, no de los trabajadores norteamericanos. Que es que a veces parece que cuando articulamos este tipo de discursos, parece que los americanos son como muy malos y nosotros somos la otra parte. Y estamos hablando de los Estados Unidos como configuración monopolística, litística, económico-financiera, etcétera, no de sus trabajadores. Con lo cual... Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, nada, acabo. Entonces ya remato. Entonces, como yo no quiero ser muy pesimista y como yo soy un gran aficionado a la poesía, voy a dar un puntito de esperanza y voy a recuperar a León Felipe, que dijo, se refería a Inglaterra, pero dijo algo como esto: a lo largo la historia es mía, porque yo soy el hombre, y tú eres solo un trus de mercaderes. La historia es larga, el hombre eterno, y tú eres solo la sombra pasajera de la avaricia. Esta es la guerra que tenemos.